Hay libros que se leen y hay libros que nos leen. Hay libros que se hojean con curiosidad y hay otros, muy pocos, que se abren como una historia luminosa en el alma. Palabras proféticas, teopoemas insumisos de mi querido amigo, de mi hermano Gerardo Jerky Oberman, pertenece a esa rara categoría de libros que no se consumen, se habitan. No es simplemente su texto un libro de poesía. Es una liturgia rebelde escrita en versos, una teología respirada desde las calles, una oración que no se arrodilla ante los poderes imperiales. Aquí, en su texto, la palabra no busca adornar la realidad. La palabra la confronta, la abraza, la desarma para luego volverla a sembrar. Porque en estas páginas la poesía no es evasión, es evangelio que arde. Herky escribe desde el lugar donde la fe se vuelve incómoda, donde la teología se vuelve carne, donde la espiritualidad deja de ser refugio y se convierte en camino compartido con las personas más humildes. Como él mismo sugiere, la autoridad verdadera no nace de pedestales ni de púlpitos altivos, sino de quien camina en la calle, come con la gente sencilla y habla en un lenguaje que incluye, que sana y que abraza. Y por eso los poemas de Herky no tranquilizan, sacuden, porque hay versos aquí que nos preguntan directamente, ¿a qué le temes? Y entonces comprendemos que el miedo más peligroso es aquel que paraliza nuestro evangelio, que reduce la fe a un jardín privado y silencioso, mientras el mundo clama por la justicia. Este libro está lleno de esas preguntas que no permiten seguir viviendo igual. Herky nos recuerda que el mundo está atravesado por abismos, abismos entre el consumismo obsceno y quienes no tienen abrigo, entre las promesas engañosas de prosperidad y las miserias que lastiman y que laceran, entre quienes levantan muros y quienes se atreven a derribar prejuicios para construir puentes. Pero Herky también nos recuerda que el Evangelio siempre busca el lugar donde el pan se hace colectivo y se hace nuestro. Mesas donde nadie tenga que comer las migajas de la indignidad. Esa es la voz que recorren estas páginas. Una voz que no teme hablar de justicia, ni de ternura, ni de esperanza. Pero si algo atraviesa estos poemas es la convicción de que la ternura también es revolucionaria, insumisa, insurgente. En este libro aparecen abrazos que se rebelan contra el egoísmo y deciden abrazar de otra manera. Abrazos que respetan, abrazos que cuidan, abrazos que sanan, abrazos que bendicen y riegan esperanzas en porvenires mejores. Aparecen también pesebres olvidados, donde lloran los Jesuses y las Jesusas de hoy, criaturas frágiles
ignoradas por sistemas que prefieren cerrar los cofres antes que abrir los corazones. Y entonces el poeta nos recuerda que no hay adoración verdadera que no pase por abrir los cofres y compartir lo que nunca fue solo nuestro. Porque la fe que atraviesa este libro no es espiritualidad desencarnada. Es una fe que camina hacia el merendero del barrio, hacia la plaza donde duerme una familia sin techo, hacia el hospital donde alguien muere en soledad, hacia los lugares donde la vida duele y la dignidad resiste. Allí, allí, dice el poema, me verán. Esa es la geografía del Evangelio según Jerky. Una fe que no se queda entre paredes, una fe que sale, una fe que insiste en amar, una fe que se mueve, incluso cuando el amor parece imposible. Porque sí, en estas páginas aparece también la pregunta incómoda: ¿cómo amar a quienes persiguen, insultan, discriminan y oprimen? Y la respuesta no es ingenua, mucho menos sentimental. Amar, nos dice el poeta, es denunciar, resistir, romper silencios, marchar por la justicia, abrazar a quien sufre, sembrar evangelio en las grietas del mundo. Porque amar no es poca cosa. Este libro también nos habla de bautismos inesperados, bautismos en la belleza, bautismos en el abrazo, bautismos en la sensibilidad que nos salva del egoísmo, bautismos en el misterio que nos abre a nuevas maneras de creer. Porque la vida, dice Herky, nos bautiza una y mil veces. Pero quizá uno de los gestos más poderosos de este libro es su capacidad de volver a perfumar la palabra. En tiempos donde el lenguaje se desgasta entre propagandas, odio y discursos vacíos, estos poemas recuerdan que existen vidas capaces de aromar el mundo, personas que con su sola presencia perfuman los espacios con justicia, ternura y servicio. Estas vidas, dice el poema, dejan fragancias de esperanza, incluso en tiempos donde el aire parece lleno de muerte. Por eso este libro no es simplemente un conjunto de poemas, es una convocatoria. Sí, una convocatoria a subir a las azoteas y gritar que los miedos no deben aprisionar el alma, que la resignación no puede convertirse en destino y que todavía hay semillas capaces de transformar el mundo. Herky escribe como quien cree profundamente que el Evangelio sigue siendo insurrección del amor. Por eso sus palabras son a veces caricia, a veces denuncia, a veces oración, a veces grito, pero siempre esperanza obstinada. Y quizá la imagen más hermosa que nos regala este libro es aquella que anuncia que somos como la mañana tercera, una mañana inesperada, rebelde e insumisa, que se niega a aceptar la derrota de la vida frente a los mercaderes de la muerte. Esa mañana que sale de la tumba para seguir sembrando jazmines en el jardín de las resurrecciones. Así es este libro. Un libro que no pretende dar respuestas definitivas. Un libro que prefiere
encender preguntas. Un libro que recuerda que el Jesús de nuestra fe no vive en tronos lejanos ni entre nubes inaccesibles, sino en la mesa abierta, en la fiesta compartida, en la lucha del pueblo humilde y en cada gesto de solidaridad que vuelve humana la historia. Por eso, permíteme tú, lector o lectora, sugerir cómo entrarle a este libro. No lo leas de corrido, no lo devores como quien consume una historia. Este libro pide otra forma de lectura, pide abrazar el azar. Escoge un poema, léelo lentamente. Deja que el verso se quede contigo todo el día. Permítele que te interrogue, que te incomode, que te consuele. Este libro funciona como un botiquín para el alma y como una brújula espiritual. Una lectura aparentemente aleatoria, pero profundamente conectada con el momento exacto en que tu corazón está latiendo. Porque a veces basta un verso para volver a creer. Hoy solo puedo agradecer a Dios por la vida de Jerky, agradecer sus dones, agradecer su sensibilidad poética, pero sobre todo agradecer su testimonio de compromiso profético y pastoral. ¿Y por qué no? Agradecer a Dios que nuestros caminos se hayan cruzado y que hoy yo pueda llamarle amigo, hermano. Jerky escribe como vive y vive como cree, con los pies en la tierra, con las manos extendidas y el corazón latiendo al ritmo del Evangelio. Querido hermano, Jerky, gracias por esta palabra insumisa, por esta poesía que respira Evangelio, por este libro que nos recuerda que la fe todavía puede perfumar la historia. Lectora, lector, lectore, si buscas palabras que no te dejen intacto, si buscas una espiritualidad que no huya del mundo, si buscas una teología que se atreva a abrazar la vida real, entonces abre este libro, hojea sus páginas y deja que la poesía, como un viento de gracia, te lea a ti. Jerky, te abrazo, hermano. Muchas gracias por ser y por estar.